Hola, este es el segundo video acerca de cómo hacer la tarea para la clase de la señora Prieto en primer grado. Hello, this is the second video about how to do homework at Mrs. Prieto's class in first grade. So, we have done Monday's homework, ya hicimos la tarea del lunes. Ahora vamos a voltear nuestra hoja y en la parte de atrás vamos a trabajar la tarea del martes. So in the back of our Monday's homework, we're going to work our Tuesdays. On Tuesday, we're going to write a sentence for each word in the group A. So keep in mind that we're working based on this page that I gave to the students on Monday afternoon. Entonces, vamos a hacer una oración para cada palabra en el grupo A. Venimos a nuestra libreta, ponemos la fecha. Entonces, el martes fue agosto 30 de 2016. The date, August 30th, 2016. And we're going to make sentences. So our first word is sube. Una oración con sube. We're going to make a sentence with the word sube. Sube. Entonces podemos hacer papá sube. Pues dejen espacio entre las palabras. Sube la escalera. Punto final. Papá sube la escalera. Cosas importantes. Primera, las oraciones comienzan con mayúscula. Segundo, las oraciones terminan con puntito. Tercero, dejo espacio entre las palabras. Important things. First, sentences start with capital letter. Second, the sentences finish with period. Third, don't forget to leave space in between the words. Entonces ya aquí termino. Y voy a comenzar otro renglón para hacer mi segunda oración. Entonces voy a poner aquí segundo. Oh, before that, please underline with a color. Underline with a color the word that we are working on. So this is sube. We're going to underline the word. Use red for Spanish, and if you are working in English vocabulary, use blue. Remember, red for Spanish, blue for English. Now, our next word is baja. So, I'm going to write down, I'm going to think a sentence with the Spanish word baja. It means down or go down. And after that, I'll show you my sentence. Entonces voy a hacer la oración, voy a pensar la oración y la voy a hacer y después ya les muestro cómo quedó. Entonces con la palabra baja, mamá baja al niño del carro. Estoy haciendo oraciones simples. Piensen las oraciones con su niño o niña y después las escriben. Recuerden, mayúscula al principio, punto al final. Voy a poner espacio entre las palabras. Y la palabra baja está subrayada. Voy a seguir con el resto de las oraciones y ya vuelvo con ustedes. So these are my 4 sentences.
Later on, you're not going to have to do just 4. You are going to have to do 8. 4 in Spanish and another 4 in English. So yes, so this is just for the Spanish part. When I give you Spanish and English, you're going to do 4 here, and then you are going to do the other 4. Leave one space. Leave one space. You're not gonna do anything here, and you're going to start the English part over here, okay? Another important thing is when you finish the sentence, start a new line. Let's say this. Let's say number 3. Yo me divierto cuando salto la cuerda. You see, I didn't have enough space here, so I go to the next line. I start close, really close to the red line right here. And I finish my sentence at the end of the line. So I'm not going to start my 4th sentence in the same line. No, I got a new line for my new sentence. Entonces, estas son las palabras solamente para español. Esta es la tarea para español. Más adelante les voy a dar la tarea de español y de inglés. Entonces van a ser 8 palabras, 4 en español, 4 en inglés. Cuando hagan la tarea en inglés, entonces hacen primero la tarea en español, dejan un espacio, una línea y comienzan a hacer su tarea de inglés aquí. ¿Ok? Si no les alcanza el espacio, pues pasan a la siguiente hoja. Y esta es la tarea de el martes. Otra cosa importante, les digo esto porque es que a través de los años los niños tienden a hacer esto, entonces es importante que ustedes sepan. Por favor, cuando terminen una oración, termínenla y comienzan la siguiente en un nuevo renglón. Siempre comiencen las oraciones en un nuevo renglón. Veamos la número 3. La número 3, yo me divierto cuando salto la cuerda, ocupa 2 renglones porque es una oración larga. Termina en la mitad del renglón. No comiencen la 4ª oración aquí, no. Comienzan la 4ª oración en un nuevo renglón. Bueno, esta es la señora Prieto y voy ahora a hacerles el video del miércoles. Adiós, que estén bien.